Platicaba al inicio del espacio informativo que hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En nuestro país, pues la duda es si festejamos o no, porque realmente esta libertad pues no está garantizada. En México ser periodista es peligroso, un oficio casi mortal. Los números así lo indican. 17 comunicadores asesinados en lo que va del sexenio. Todos estos homicidios relacionados con sus labores reporteriles. Mientras en países como Estados Unidos las y los periodistas son representados como superhéroes, tales como Superman o Spider-Man, en México son vistos de reojo, con encono y sin empatía. La violencia en México contra la prensa se ha incrementado, o sea, viene como en una tendencia de crecimiento anual, pero que además se ve como agravada justo por una cuestión de estigmatización generalizada, diría yo, no solamente desde personas funcionarias públicas, sino también ya particulares y como que cualquier persona. En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, se dio a conocer que el reportero Benjamín Morales fue ejecutado en el estado de Sonora. El cuerpo del periodista fue hallado con un mensaje que relacionó al crimen con su profesión. Días antes, su hermano, quien compartía la misma profesión, fue reportado como desaparecido. El año pasado, en artículo 19, documentamos 692 agresiones contra la prensa, es decir, una cada 13 horas. Y la mayoría de los ataques, más del 40%, era contra periodistas que estaban cubriendo cuestiones de corrupción y política. Entonces sí hay una relación entre las razones por las que se agrede la prensa y las coberturas que hace. Otro fenómeno significativamente contraproducente contra la libertad de expresión es la precariedad salarial. Un estudio de la Universidad de Miami junto con la Universidad Iberoamericana documentó que en promedio un periodista en México gana entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales, siendo los reporteros los que menos ingresos tienen. De entrada, un llamado a las y los dueños de los medios de comunicación, porque sí que tienen una responsabilidad grande en, por un lado, combatir la precariedad en la que las y los periodistas ejercen su labor y por otro lado también en la cuestión de seguridad y protección a las y los periodistas. Solo el 2% de las y los periodistas en México ganan más de 30,000 pesos al mes. Además, de acuerdo con Propuesta Cívica, 134 periodistas han sido asesinados en México desde 2007, mientras que 15 continúan como desaparecidos. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, vale la pena recordar a las y los colegas que fueron silenciados y entender que el oficio más peligroso en México es precisamente el periodismo. Mega Noticias, Jorge Espejel. Y mire, para ahondar un poco más en este tema, tenemos precisamente a Jorge Espejel en vía telefónica, que nos va a platicar precisamente de las condiciones que ya nos hablaba en su nota sobre esta precariedad que hay para ejercer el periodismo. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gemma? Buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, el tema es complejo. De pronto sí noto como en la opinión pública que no, a lo mejor no es de mucho interés o no se le da mucha atención al tema de cómo trabajan las y los periodistas y cómo les va a las y los periodistas y demás. Y platicando ahí con Paula Saucedo de Artículo 19 y con colegas y demás, pues te das cuenta que las amenazas físicas o económicas o sociales están a la orden del día, que los bloqueos de información también, que los bloqueos por parte de las estructuras de gobierno también son muy notorios y quizá a lo mejor no son tan violentos, ¿no? Digo, en el caso local nomás hace falta ir a una rueda de prensa del gobernador para darse cuenta que siempre preguntan las mismas dos o tres personas y normalmente preguntan cosas cómodas, ¿no? Eso es un bloqueo de información por parte del aparato de comunicación social. Y no podemos dejar de hablar de los 17 periodistas asesinados, ya 18, desde que inició el sexenio del presidente López Obrador, ni de los 137 periodistas asesinados desde el 2007, ¿no? Entonces es un tema que el Estado mexicano tiene una deuda enorme con todos nosotros, pero que también la sociedad y la iniciativa privada tienen su parte de responsabilidad. Fíjate que me gustó mucho esto que tú dijiste, la sociedad debe de estar interesada
falta de libertad de expresión, porque precisamente también se están violentando sus derechos a ser informado y a estar al tanto de lo que pasa en el país, en el caso de nuestro México, ¿verdad? Pero también es importante que como periodistas pues alcemos la voz y hagamos saber a esta ciudadanía lo que está pasando, ¿no?, al momento de informar. Sí, pues te digo que es una situación atroz, o sea, los niveles de periodismo que se ven en México todos son equiparables a los que vemos en Siria o en Afganistán, ni siquiera en Irak son aún más bajos, ¿no? Y de pronto vemos cómo el Estado mexicano no actúa y cómo a la sociedad no le impresiona que maten de pronto un periodista, y cómo también, porque hay que decirlo, muchas personas se ostentan de decirse periodistas con tal de buscar algún arreglo con un gobierno y ganar más dinero, ¿no? Entonces está la parte que como moral que dice que un periodista no debe buscar el dinero, pero también muchas veces se aprovechan de ese tipo de ideología como para pagar menos, ¿no? Y la otra parte es que como en México es catalogado como un oficio, como si fueras, que no tiene nada de malo, de un albañil, un plomero, un carpintero, qué sé yo. Entonces el salario mínimo base del periodista evidentemente es bajo, a pesar de que estudies una licenciatura o una maestría o lo que tengas que estudiar. Y lo que desarrollábamos en esa nota es que en México, en promedio, un periodista gana entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales. Pero el reportero, en promedio, gana 5,000 pesos al mes. ¿Qué puedes hacer con 5,000 pesos al mes? Entonces, cuando alguien se te acerca y te da un sobre con 200, 300 pesos, ganando 5, 6,000 pesos al mes y teniendo familia, pues claro que lo agarran. Y no es que sean corruptos, es que es otra cosa, ¿no? Es la necesidad, es parte de la precariedad de este oficio, que sí es muy bonito, pero que también tiene sus cosas muy, muy complicadas, ¿no? Sobre todo porque vemos a los grandes magnates de los medios mexicanos y ves el nivel de vida que tienen y la capacidad social y económica y política que tienen, y pues no te explicas cómo es que pagan tampoco, ¿no? Claro, y fíjate que justamente hoy en la mañana leía también en el marco de esta conmemoración que Latinoamérica pues está entre las zonas del mundo donde menos se recomienda ejercer el periodismo. Obviamente México encabeza por ahí la lista, sobre todo por cuestión de violencia, y ahora también este tipo de violencia económica, si lo queremos llamar así, también que se ejerce contra el periodista. Pues algo más que quieras agregar, Jorge. La reflexión de que también somos muy exigentes con los periodistas, con los medios, y me incluyo, y qué bueno que somos exigentes, pero también cuántos de nosotros pagamos por informarnos. O sea, cuántos pagamos una revista, cuántos pagamos una suscripción, cuántos pagamos la entrada para ver un documental, qué sé yo. La verdad es que muy poquita gente. Entonces también tenemos que empezar a valorar el trabajo de los periodistas. Y los periodistas también, una gran parte, tienen que aprender a ser más profesionales para poder acceder a mejores oportunidades. Así es, pues vamos a estar ahí al pendiente de este tema. Jorge, muchas gracias por este enlace. Estamos ahí al contacto. Gracias, Gemma, y buenas noches a todos. Muy buenas noches, así que bueno, pues ahí está información sobre esta conmemoración.